Bienvenido a un nuevo podcast desde Montevideo, Uruguay, un espacio para crecer y recibir palabra de Dios. Que este mensaje sea de bendición y edificación para tu vida. Dios tiene algo especial para ti. Yo quiero hablar hoy de algunos casos, vamos a mirar en la palabra de Dios, de personas que no solo lograron conocer cuál es el centro de la voluntad de Dios, sino que aún fueron más allá. ¿No les surge un poco la curiosidad a ver de qué se trata este mensaje? Quisiera decirle que dentro del crecimiento y la madurez cristiana, a este nivel ya pocos llegan. Y yo quiero creer, hermanos, que estas personas están hoy aquí en esta iglesia. Carácter, madurez y crecimiento. Por ahí quiero ir, hermanos. Mire, vamos a mirar 2 Samuel 23:13 en adelante. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Amén. Qué pasaje, hermanos, extraordinario de la palabra de Dios, donde nos ubica a este personaje tan famoso, David, mientras que tuvo que estar allí refugiado en la cueva de Adulam. Pasaje que ya hemos hablado en algún momento, que ustedes conocen, y que tiene muchas características tan importantes y valiosas para nuestra vida espiritual. Porque el joven David fue ungido por el profeta Samuel a temprana edad, suponemos que fue no más de 15 años, para que David fuera el próximo rey de Israel. Ustedes conocen perfectamente, es un personaje muy famoso de las Escrituras. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí junto a sus hermanos, y una y otra, queriendo él ungir a uno de sus hermanos, Dios no estaba en ese acto profético, hasta que llegó David, que estaba cuidando a las ovejas de su padre, el menor de la familia. Dice, este es. Tal fue así que algo sucedió en la vida de David. Y hablamos algo en el domingo pasado, lo que es la unción de Dios. Lo que tenía David, un ungido de Dios. Tal fue que, ustedes conocen, al ver allí al gigante Goliat, lo enfrentó con una honda, una piedra. Todo lo que sucedió luego. Dice que inmediatamente las mujeres del pueblo empezaron a cantar, Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10.000. Y claro, no hay que tener un poco más de psicología, yo creo, ¿no, mi hermano? ¿Qué hizo Saúl? Empezó a perseguir a este joven, David, siendo él un muchacho, y quería terminar con su vida. Organizó todo el ejército nacional detrás de un solo muchacho. De manera que David
no sabiendo ya dónde meterse, hermano, termina refugiado en la cueva de Adulam, ese lugar, que sí, existe hasta el día de hoy. Son como grutas ahí, subterráneas, muy amplias. Este joven muchacho tan famoso, claro, imagínese la escena, caer delante de él, hablamos algo, por la unción, el gigante Goliat cayó hacia adelante, no cayó hacia atrás. Estoy repasando algo del domingo pasado. Por la unción de Dios. No fue la piedra, mi hermano, fue la unción de Dios. Inmediatamente ese muchacho, escapando por su vida, se hace tan famoso que dice que en ese lugar lo acompañaron 400 hombres. Fueron a refugiarse juntamente con él. La mayoría de ellos extranjeros. Y miren qué particularidad nos muestra aquí la palabra de Dios. Dice porque era una clase de hombres muy especiales. Dice que eran afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Se fueron ahí juntamente con David a esa cueva. También nos muestra la palabra de Dios que toda la familia de David, su papá, sus hermanos, también fueron a refugiarse en ese lugar, porque el texto nos ubica que Belén estaba siendo ocupada, la tierra de David, el lugar de nacimiento, donde él vivía junto a su familia, en esa granja, nos imaginamos. Tuvieron que ir a refugiarse juntamente con él porque Belén estaba ocupada, estaba sitiada por los filisteos, archienemigos del pueblo de Dios, Israel. ¿Qué panorama, hermano? Qué panorama difícil. De matar al gigante filisteo, enemigo del pueblo de Dios, termina David en una cueva. Y usted dirá, pero ¿y esto qué es? ¿Qué me pasó? Tendría yo que estar en otra posición. Y de hecho lo estuvo, porque él termina casándose con la princesa de Israel. Su mejor amigo era el príncipe Jonatán, su suegro era el rey de Israel, pero las cosas fueron redundando cada vez de mal en peor y termina en esta situación, rodeado por este ejército de personas, de hombres afligidos, endeudados. Pero ahí empezó David a pastorear a sus primeros 400. Tanto fue que los años pasaron y recién David llegó al reino a sus 30 años. Pasaron los años. 15, por lo menos 15 años. Entre idas y venidas. No solamente David se hizo famoso por matar al gigante Goliat, como ustedes conocen, esa preciosa historia, sino que una y otra vez David tuvo que enfrentar batallas. Y ahí nosotros tendríamos que empezar a pensar cómo Dios usa esas situaciones para mostrar su gloria. Y cómo Dios tuvo que usar una cueva para formar guerreros. Porque estos se transformaron en el gran ejército de Israel, esos 400 hombres. ¿Cómo cambió, hermanos, la situación? ¿Cómo cambió el panorama? Guerreros, valientes y personas prósperas fueron esos 400. Y yo me imagino, hermanos, y no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento en este pasaje, estando en la cueva, junto a una fogatita, seguramente, ahí estando rodeado por estos 400, que de hecho David luego los fue ordenando, porque dice que de esos 400 habían 30 que eran valientes, eran 30 que eran jefes, eran líderes de esa gran multitud de varones. Pero llega este pasaje que hemos leído y dice que de esos 30 habían 3 que estaban junto a David constantemente, 3. Y este pasaje no nos dice su nombre, suponemos quiénes son, luego por otros pasajes que están más adelante, pero no viene al caso. Como estando en esa cueva, yo supongo,
que David, siendo ese muchacho joven, evidentemente que ellos venían a él y le decían: David, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Fuiste a buscar una piedra? ¿Preparaste una onda? ¿Qué sentiste? Y él estaría ahí contando quizás una y otra vez ese momento que lo catapultó hacia la fama. ¿Cómo fue el día que llegó Samuel y te fueron a buscar? ¿Qué sentiste en tu corazón? ¿Cómo fue la unción de Dios? Y él estaría allí, y fue así, fue acá. Y esa otra batalla, y cómo es que te convertiste en el yerno del rey, y ahora todo esto, y él estaría allí relatando una y otra vez cómo las cosas habían sucedido. Pero sobre todas las cosas les enseñó que la clave del éxito era confiar en su Dios. Porque también seguramente lo veían escribir salmos. Seguramente veían a ese joven adorador cantando al Señor, adorando al Rey de los cielos. ¡Qué momento! Hermanos, esas historias empezaron a llenar el corazón de esos hombres, de manera que sus vidas empezaron a ser transformadas, fueron hombres recuperados y empezaron ellos a recuperar sus tierras, su familia, sus hijos. Dijimos que eran endeudados, te sacaban todo, hermanos, con una deuda. Hasta los hijos perdían. Afligidos de espíritu, dijimos, amargados. Poco a poco ellos vieron cómo hacer. David, ¿qué hago? Mira, tengo esta situación. Seguramente David le decía: confía en Dios, hace esto. Yo lo hice. Quiero decirte, hermano querido, que es mejor una cueva con un ungido de Dios que un palacio con un Saúl alejado de Dios. David dijo en el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este relato hace referencia a hombres que acompañaron a David en su vida y que a través de ellos Dios le dio grandes victorias y estableció definitivamente al pueblo de Dios en la tierra prometida. Mire usted. Pero en este caso la Biblia destaca 3 hombres muy valientes que estaban cerca del rey. En realidad en ese momento aún no era rey David. Estaban cerca de David, vamos a decirlo así. Eran como discípulos de David. Algo parecido a lo que Jesús iba a hacer tantos años más tarde con 3 de sus apóstoles. ¿Se acuerdan quién eran los más cercanos al Señor? Pedro, Juan y Santiago en un barquito. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, todo esto para los más veteranos. Pedro, Juan y Santiago en un barquito. ¿Se acuerdan alguno? No, nadie acá. Algo así, mi hermano. La Biblia destaca a estos 3 valientes. Era un momento difícil. Los enemigos habían tomado la ciudad de Belén. Y nos dice que había allí un destacamento, que es una fracción de tropa numerosa, que se separa eventualmente del núcleo principal de fuerzas a la que pertenece. Una guarnición de filisteos, dice la Biblia. Estaba allí custodiando la ciudad. Estando estos 3 cerca de David, escucharon ese susurro. Ese anhelo de David: oh, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la entrada? ¿Y cómo podríamos definir algo así? Es un pensamiento al aire, podríamos decir. Estoy pensando en voz alta. Porque no era un mandato de David. Un anhelo, una añoranza. Y yo no sé si a usted le ha pasado, porque a mí me sucede, hermano, que recuerdo los años que estuvimos allí en Europa viviendo con mis padres. Y yo había tenido toda mi infancia aquí en Montevideo, en Uruguay,
vivíamos junto a nuestros abuelos, donde nuestros abuelos inmigrantes compraron su terreno y lo primero que hicieron fue hacer el pozo. La época que no había agua corriente, como ahora. Muchos de nuestros jóvenes no saben lo que es eso. Mis abuelos allí cavaron, no sé cuántos metros tendría, pero seguramente cerca de los 20 metros de profundidad, y encontraron un manantial. Y era una riqueza para nuestra familia, hermano. Nosotros vivíamos cerca, y esa agua fresca, natural. Yo le aseguro a mi hermano que hasta el día de hoy recuerdo el sabor que tenía esa agua. Tenían dos. Uno recogía el agua de los techos, un agua dulce, pero podía estar contaminada, Y el otro era manantial, que tenía una cisterna enorme abajo, recuerdo, era el gran orgullo de nuestro abuelo. Tengo el pozo allí, dice, una gran cisterna. Y él regaba toda la quinta. Era un paraíso eso para mí, hermano. Ir a ese lugar en verano y ver esos morrones, esos pepinos. Un terreno más de 1000 metros tenía, todo cultivado, las vides, etcétera. Y ahí corría el agua con la bomba, recuerdo. Corría el agua. Por todos los surcos que se hacían cuidadosamente, había que cuidar ese lugar. Cuando estábamos en Europa, ¿qué hubiera dado por beber un vaso de esa agua, hermano? Algo así le pasó a David. ¿Quién me diera a mí de beber un vaso de esa agua, del pozo de Belén? Y estos tres lo escucharon. Qué hermosa que es la familia judía, ¿no? Porque de ahí viene nuestra enseñanza. La familia, como nos muestra aquí, la familia donde nos muestra la Biblia, el mandato bíblico, donde mamá se sujeta a papá y papá ama a mamá como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella y la cuida como a vaso frágil y no es áspero con ella. Ese es el mandato bíblico. Nuestra forma de ver la familia no es la forma romana, mujeriega, no es tampoco la forma griega, homosexual, lesbiánica, no es esa tampoco. Tampoco es afrodescendiente, con prácticas de hechicería, brujería, maldiciones, ataduras. Tampoco ese es el formato cristiano de la familia cristiana. Es judía, mi hermano. De ahí proviene, al cual nosotros debemos de atender cómo funciona. Porque el fabricante dijo, esto funciona así. Si usted quiere inventar otra forma, le voy a decir como decía mi abuela, que tenga buena suerte. Pierde la garantía del fabricante. Tenga cuidado. Así nos muestra la palabra de Dios. Algo así estaba viviendo David. Y yo pregunto, ¿qué agua estaría bebiendo David con 400 hombres que no eran muy cultos, supongo, en esa cueva? ¿Qué agua estaría tomando David? En un momento quizás de mucha sed, expresó ese deseo de su corazón. Y ahí viene el relato que hemos leído. Estos tres, dice, que irrumpieron en el campamento filisteo. Y ahí quería detenerme un poco, hermanos, porque podemos nosotros entender algo de lo que significa la madurez y el crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. Estos tres hombres no dudaron en ir a buscar el agua. A estos tres hombres les brotaba la valentía, sabiendo que la fuente de agua en una ciudad siempre es el lugar más custodiado en esa época. Quien gobernaba el agua, gobernaba el pueblo, mi hermano. La Biblia los destaca porque seguramente tuvieron que enfrentar batalla en el campamento enemigo. No le avisaron a David, fueron. Podían haber pasado por alto el deseo de David. ¿Vos escuchaste algo? No, ¿vos? No, tampoco, no, nada. Fue un deseo, un pensamiento en voz alta. No fue más que eso. No les interesó su propio bienestar, seguridad o su propia voluntad, sino que fue más importante la voluntad del rey.
Y aquí ya quiero empezar a meter a otro rey, nuestro rey, que se llama Jesús de Nazaret. Hermanos, para conocer el deseo del corazón del Señor tienes que estar cerca de Él. No es necesario escuchar órdenes constantemente. Puedes conocer el deseo del Señor si le conoces, si conoces su voluntad, para inmediatamente empezar a movilizarte. Nuestra prioridad es conocer el deseo de Dios. Ellos no se dejaron guiar por la indecisión o tal vez considerar un capricho del rey, una locura, sino que se pusieron de acuerdo y lo lograron. El deseo de mi rey para mí es una orden. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Arriesgaron sus vidas, de manera que David no quiso tomar el agua. Mire qué gesto de David, qué nobleza que había en su interior. Claro, era el jefe, por algo era el jefe. Quizás volvieron heridos, arriesgaron sus propias vidas. David tiró el agua en el piso en honor al Señor. Dijo, yo no soy digno de tomar esta agua. Dijo, solamente mi Señor y mi Dios es digno de toda nuestra adoración y servicio. Solamente Él. ¿Seguiremos pensando y buscando satisfacer nuestros propios deseos? Voy a ver qué es lo que Dios hace por mí. Carácter en acción. Así se llama el mensaje. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Nunca será en vano. ¿Tendremos que esperar a escuchar las órdenes de Dios para emprender una tarea? Una y otra vez. ¿O podemos nosotros tener iniciativa porque conocemos el deseo y el corazón de Dios? Este acto de valentía se hizo público inmediatamente. Y todo ese ejército de hombres se fortalecieron y tomaron valor para reconquistar la ciudad de Belén. Inmediatamente. Vamos a terminar con esto, dijeron. Hermanos, quiero dejar un poco en suspenso esta historia. Y vamos a ir a Marcos 15, 42 y 45. Miren qué lindo pasaje que hay aquí. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Hermanos, yo no sé si es mejor irrumpir el ejército filisteo o entrar osadamente en la oficina del procurador romano. No sé con cuál me quedo. José de Arimatea lo hizo porque conocía el corazón del rey. Nadie se lo pidió. Él fue y lo hizo. José era un discípulo secreto de Jesús, pero en ese momento rompió el secreto, rompió sus límites y pidió el cuerpo de Jesús, que fuese sepultado en su propia tumba nueva. Valía fortunas, mi hermano, en esa época, cavada en la roca. Ahí fue sepultado el cuerpo del Señor, tal como lo dice la Biblia. Hermanos, hermanas, el Señor necesita personas osadas. En tu barrio, en las redes sociales, en tu ciudad, en tu trabajo. ¿Habrá algún valiente aquí? ¿Habrá alguno? A David nadie lo llamó para ir a enfrentar a Goliat. Él fue solo. Dijimos que íbamos a mirar algunos casos de esos que están en el centro de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero que incluso van más allá todavía. Son estos, mi hermano. Estos son. Ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo extraordinario. Hermanos, ¿habrá alguien aquí que en algún momento diga, yo voy a hacer estudiar a mis hijos, que estudien un instrumento, para que un día de mañana puedan estar aquí, hermano? ¿Habrá algún valiente que diga, yo le voy a pagar el conservatorio a mis hijos para que estudien algo? Que estudien una trompeta, que puedan estudiar quizás podríamos poner un piano de cola acá, hermano, me encantaría ponerlo. Necesitamos más músicos. ¿Habrá algún valiente? ¿Habrá alguien que diga, en vez de que están ahí con la Play todo el día,
o mirando comedias, yo me voy a forzar, voy a hacer horas extras y se lo voy a pagar para que el día de mañana pueda estar aquí adorando y sirviendo al Señor. O esperamos que venga el mandato de Dios. ¿Qué le parece? ¿Habrá alguien que se inscriba en un seminario? ¿Habrá alguien que salga a evangelizar? ¿Habrá alguien que un día venga con una lectura bíblica y diga, pastor, tengo un fuego en mi corazón, tengo una lectura que Dios me habló y la quiero compartir con los hermanos, pero vení por favor, te acompaño hasta acá, te acompaño. Vení, acá está, sí, hacelo. ¿Habrá alguien que un día venga con un testimonio y me diga, el Señor me ministró en esta semana y yo vi la mano poderosa de Dios en mi familia y veo que Dios está haciendo algo extraordinario, lo quiero compartir, lo quiero hablar? Sí. Ahora, tiene que haber alguien tiene que crecer, mi hermano. Alguien tiene que salir de la frontera y va a tener que empezar a arrimarse acá y empezar a despegar sus alas y volar más alto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Wow! ¿Tienes temor? ¿Qué tienes? Nosotros también tenemos un enemigo espiritual que ha esclavizado vidas. Y esa es nuestra tarea, arrebatarlas del infierno y trasladarlas al reino de Dios admirable. Yo quiero preguntarte en este día, ¿el enemigo te ha robado algo? ¿Acaso te robó años de tu vida? ¿Te robó tu familia? ¿Te robó tu economía? ¿Y qué vas a hacer? Porque ahí estaba, dice la guarnición de filisteos, entronados en Belén. Pero habían 3 que eran como leones y se empezaron a mover. Empezaron a avanzar en el nombre del Señor. ¿Cuándo vas a ir por lo que te pertenece? Nuestras iglesias están llenas de personas ofendidas y resentidas, hermanos, por tanta pavada que existe en toda nuestra sociedad. Ofendido, aquel no me dijo esto, el otro no sé qué pasó, el otro no vino. Anda a decirle a esos 3, anda a decirle eso, a ver. Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el Rey. Ahí está el Rey, ahí está tu Rey, el deseo de Dios, el deseo de ver personas con carácter. Empieza a tener carácter cristiano, madurez, crecimiento. Y yo estoy seguro que vamos a despegar mucho más alto, mis hermanos. Vamos a volar mucho más alto de lo que hemos logrado hasta ahora. Gloria a Dios, Él ya pagó por ti. Y tú le perteneces a Cristo. Este relato de estos 3 valientes no solo destaca su valentía, sino que pone de evidencia el carácter formado por la cercanía con el Rey. En el plano espiritual, este relato es una imagen viva del carácter cristiano genuino, aquel que se forma a los pies de Cristo, que responde al deseo del corazón del Rey. Incluso cuando no hay una orden directa, simplemente porque lo conoce. Los 3 valientes estaban junto a David y tú necesitas estar cerca de Cristo, porque no hay carácter sin comunión, sin oración, sin palabra, sin iglesia, sin servicio, sin adoración. Ese es el terreno donde se forjan los valientes. El crecimiento espiritual se trata de ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso se evidencia en nuestro carácter en acción. Ese es el nivel de madurez al que Dios te quiere llevar. Que conozcas su corazón, que respondas con obediencia y que vivas cada día como un reflejo de su carácter. Tú puedes ser útil y tú puedes hacer algo con tu existencia. Estos personajes quedaron grabados aquí en el libro de Dios. No pasó en alto la hazaña que hicieron. De la misma manera que José de Arimatea lo hizo. Aquí quedó
su nombre. Amén. Aquí quedó su memoria. Algo tan extraordinario. En la vida cristiana madura ya no esperas que te digan qué hacer, sino que actúas porque conoces a Dios. Hebreos 5:14, y ya termino. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. El deseo del Rey para mí será una orden. Aleluya. Amén. Tú puedes ser útil y puedes hacer algo con tu existencia. ¿Por qué no se lo dices al que está a tu lado? Tú puedes ser útil y puedes hacer algo con tu existencia. Se lo dijo bien, ¿no? Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Vamos a estar puestos de pie en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este contenido con quienes lo necesiten. Juntos seguiremos creciendo en la fe. Dios te bendiga.